Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo segmento del canal de Kep Senpai, el que les habla, el que les saluda. En esta ocasión vamos a hacer un podcast sobre los padres en el universo Inuyasha y ustedes decidirán cuál es su favorito, porque el estar diciendo cuál es mejor o peor no tiene mucha gracia. No vas por la vida diciendo, mi papá es mejor que el tuyo, no, sino vamos a hablar de qué nos gusta más de cada padre, su método de crianza, las enseñanzas que nos deja, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, si hay un padre malo, ¿y por qué si no lo te ha dicho? Vamos a decirlo ahí. Y para compañía tenemos a Bardilla, que siempre nos ayuda con las traducciones. Así que, hola Eva, ¿cómo estás? Hola, Senpai, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme aquí al podcast. Muy bien, bueno, este es nuestro primer podcast, el ¿Qué podcast? En fin, no tiene nombre todavía, pero ya iré buscando uno. Como sea, es que lo que pasa, Eva, también es que hay un montón de podcasts en la internet, entonces no sé muy bien qué onda. Como sea. Bueno, Eva, ¿qué te parece? Vamos a hablar sobre los padres, ¿no? Que es toda una vaina. En los animes siempre como que uno destaca, ¿no? Así a los papás y sus métodos de crianza y todo. No Y sé de si. hecho, siempre. No sé si tú, por ejemplo, tienes un padre de algún otro anime que te haya gustado siempre. Fíjate que he visto entre todo el universo de animes que he visto, sí hay padres que me llaman más la atención, que creo que me gustan más, pero hasta ahora no me he puesto a sentarme a decir, este es mi papá favorito. Ajá. Bueno, pero ahora vamos a hablar de esos padres. Porque el mejor padre, obviamente, es el papá de Ranma. Pero hoy vamos a hablar de padres un poco más débiles, ¿no? Así como Inuyasha. Sí, es que el papá de Ranma nadie le gana. El padre de Ranma es un amor. Como sea, vayamos con hablar sobre pues el primer padre en este show. Vamos a hablar de Inuyasha para comenzar. Luego vamos a ir con Seishomaru, con Kirinmaru, con Taisho y con Miroku. A mí me ha gustado mucho cómo entró Inuyasha a la serie de Yashahime. Se ha mostrado un lado paternal bien fresco, ¿no? Yo me imaginaba así tal cual a Inuyasha. Parecía un padre primerizo, así que se le aparece la hija, ¿no? Cuando aparece Morojita. Y me encanta porque combina muy bien los personajes. Y también asume un rol, digamos, más Inuyasha de protector de Moroha, ¿no? Tal y como hacía con Kagome antes. Pero tú notas como que hay un orgullo de él en las acciones de Moroha. Y eso a mí me gusta bastante. Y hay que tomar en cuenta, creo yo, que Inuyasha no tuvo una figura paterna, ¿no? Según tengo entendido, en toda la serie clásica. Tuvo mujeres en su vida, pero nunca tuvo una figura paterna presente, ¿no? Creo que tenía el recuerdo de querer superar al padre, que era un gran demonio, y él decía, ¿no? Yo voy a usar la perla para superar a mi padre, que era un gran yokai. Pero así figura de padre no tuvo, ¿no? No sé a ti qué te parece como padre. Eso a mí me gusta de Inuyasha como padre. Fíjate que en ese sentido, a mí me gusta mucho precisamente la introducción de Inuyasha porque no la sientes forzada, hablando del contexto de Hanyo no Yashahime, no la sientes forzada, es muy natural. Es como si durante esos 14 años de encierro, bueno, según la cronología de la serie, si durante esos 14 años de encierro, el ver a su hija desde de lejos, de algún modo terminó de desarrollar ese sentimiento paternalista o paternal, que si bien ya tenía, porque lo separan de Moroha a los pocos días o a los pocos meses de nacer, no estoy muy segura de ese dato, pero fue muy natural, no lo sientes forzado. Por ejemplo, esa parte en la que él detiene a Kirinmaru y le dice, no vas a poner un dedo sobre mi hija, o sea, el que la encamine a que se vaya con las niñas a su siguiente misión, es como que el amor, el orgullo y ¿cómo llamarlo? Ese sentimiento de satisfacción de padre al ver a su hija, al ver a la hija a la que no vio crecer directamente, pero que ahora la vuelve a encontrar ya formada, ya con cierto nivel de desarrollo emocional, personal,
incluso en nivel de energía, es muy, muy bonito de ver. Creo que Inuyasha debe de ser un papá muy, muy feliz al ver en lo que se ha convertido su niña. Eso me gusta mucho. Bueno, y como dices, no se siente forzada, entonces yo creo que él entró muy bien en la serie. Me da un poco de risa porque había al inicio de todo esto, nosotros creíamos, muchos fans, no necesariamente de que Inuyasha y Sesshomaru sean malos padres, sino que como los recordábamos en la serie clásica, el verlos como padre era una novedad tremenda, ¿no? Entonces decías, ¿qué? Sesshomaru e Inuyasha de padres, ¿no? Sobre todo, pues, ese aspecto de Inuyasha que es un poquito más, era más juvenil, ¿no? Era muy, muy juvenil, y Sesshomaru era muy estoico. Entonces tú decías, ¿cómo este señor va a ser padre? ¿No? Y justamente ahora vamos a hablar de Papamaru. Yo, por ejemplo, he leído y he escuchado bastantes veces como dicen, ¿no? Como tocan ese lado de que supuestamente Sesshomaru no es cariñoso, no tiene ese amor de padre y todas esas cuestiones. Pero alguna vez conversaba con una amiga que se llama Cintia. Ella me decía, yo creo que la manera en la que cría Sesshomaru a sus hijas es tal y como me la imaginé, no de un fanfic, no de mis ilusiones, sino desde el punto de vista de un yokai que su padre, Taisho, le dejó pruebas durante su vida, ¿no? Y es como que la manera en la que él fue criado, ¿no? Y además hay que recordar, y esto ya es un punto de vista mío, que Sesshomaru al final de cuentas es un yokai, ¿no? Es un yokai. Incluso en el manga de Shina, de Yashahime, Kohaku creo que menciona que un yokai del nivel de Sesshomaru siempre tiene que guardar, ¿no? No sabré cómo decirlo, un nivel, o mantener el estatus, la tranquilidad, la figura, el porte, todo, ¿no? En tipo de situaciones así sean caóticas, ¿no? Yo creo que Sesshomaru ya ha mostrado muchas veces durante el anime que sí quiere a sus hijas, que valora mucho a su esposa. No por nada incluso siguió un plan para intentar salvarla y todo, ¿no? Y entrenó a sus hijas también para que ayuden a la causa, y a sus hijas siempre las estuvo vigilando, ¿no? Las salvó contra Kirinmaru, desde bebés las puso en resguardo, incluso veías como cuando las llevaba las protegía con su mocomoco, con su esponjoso, cómo las protegía de la mujer K que los atacó, como también llegó un punto en el que atacó a Zero, no sé si te acuerdas, ¿no? Cuando atacó a Zero después de haberla revivido, sí. Porque veía como que Rin estaba triste, entonces sabía pues que tenía que defender a sus hijas pese a todo el dolor, ¿no? Que podría significar que luego Rin se muera. Entonces es un yokai que alguna vez tú hablaste del aspecto sentimental también de Setsuna y Sesshomaru, que son frágiles a pesar de que no lo parezcan, ¿no? Uh-huh. Y ellos dos tienen mucho sentimiento, y eso se refleja más en sus acciones que en sus palabras, ¿no? Y de verdad muchas veces me sorprende cuando olvidan que Sesshomaru estuvo pasando momentos dulces pero contaditos con Towa cuando reviven a Setsuna, que las acarició, que las cargó, que les dio palabras sabias para que Towa pueda dominar la Tenseiga, que confió en ella, ¿no? Para esa misión, que también ayudó a Setsuna en su crecimiento, ¿no? Es un padre, como alguna vez me dijiste, y creo que tú ya vas a poder profundizar más en ello, similar a una imagen japonesa, ¿verdad? Un padre un poco más, menos... Nosotros somos latinos, a veces los padres resultan ser más cariñosos, ¿no? Más juguetones, no en todos los casos, ¿no? Pero así es como que hay un estereotipo, ¿no? El papá es más juguetón, más cariñoso, más pegalón, pero Sesshomaru es más una versión de allá, ¿no? Y siempre lo que tienen que entender de ese personaje es que es un demonio, no es un humano. Difícilmente va a tener reacciones sentimentales como el de un humano, ¿no? En todo caso, a mí sí me gusta la manera en la que crió a sus hijas. Aplicó un rito de coraje y cobardía.
las ayudó a crecer, siempre ha estado pendiente de ellas, ¿no? Y pues por limitaciones propias de su especie es que no lo vemos pues en ocasiones cumpliendo las expectativas de muchos fans que no lo logran entender, ¿no? A ver, Eva, ¿tú qué quieres decir de Papamaru? Ay, de Papamaru me gustaría decir muchas cosas, pero no voy a tratar de ser muy, muy concreta. Lo que pasa, y creo que es una de las cosas en las que hemos estado chocando muchos como fandom occidental, es que nosotros estamos viendo, no quiero decir juzgando, pero sí estamos valorando la paternidad de Sesshomaru desde nuestros ojos. Y realmente no estamos viéndolo desde el centro, que es el personaje. Entonces tú lo acabas de mencionar muy, muy bien. Para empezar, Sesshomaru, su naturaleza no es igual a la nuestra, porque Sesshomaru es un yokai completo. Ni siquiera podemos ponerlo en la misma balanza que con Inuyasha, porque Inuyasha es un hanyo. Entonces, él como un yokai, como un dai yokai, porque ya es un dai yokai, como un dai yokai, no solo tiene que, ¿cómo decirlo? No solo tiene ya una personalidad bien definida, sino que también él mismo tiene un rol, no solo de padre, sino también como una especie de líder. Recordemos que a la muerte de Inu no Taisho, él se convierte en su directo sucesor. Todavía no hay materializado un reino ni nada, pero se ha mencionado en muchas revistas, entrevistas y demás, que él es el rey bestia del oeste, ¿no? Entonces, él como líder, como padre, como guerrero, tiene que cumplir ciertas funciones. No puede darse el lujo, aunque quisiera, de tener una paternidad amorosa o ¿cómo se llama? O más expresiva, porque empezando por su misma naturaleza, sería como que contrario. Y de hecho la misma Rumiko Takahashi lo ha mencionado varios de los directores en las entrevistas, ha sido muy enfática en cuidar esa parte de Sesshomaru, en que Sesshomaru es un yokai y como yokai no puede amar de la misma forma que aman los humanos. Entonces, yo honestamente concuerdo mucho con lo que te decía tu amiga. Yo no me imaginaba un Sesshomaru siendo amoroso y de hecho no me lo imagino. No me imaginaba un Sesshomaru siendo más paternal, más expresivo, porque no es su naturaleza. Yo creo que si lo fuera, sí me terminaría como que sorprendiendo y quizás a lo mejor alejando un poquito del personaje, porque sí sería muy contrario a lo que nos muestran en todo el universo de Inuyasha, y de pronto que vengan y te lo transformen es como que espérate, ¿no? Al contrario, si recapitulo desde Inuyasha hasta la fecha, el crecimiento y el desarrollo que ha tenido Sesshomaru como personaje ha sido muy coherente, ha sido muy congruente, y la verdad es que así alguna vez te lo mencioné, es muy japonés ese rasgo. O sea, si nos vamos a su título, él vendría siendo como una especie de samurái, ¿no? Y el código de honor que manejan los samuráis es muy estricto. Entonces, por ejemplo, partiendo de ahí podemos entender su estilo de crianza. Él menciona el rito de coraje y cobardía para justificar la crianza de sus hijas, pero es completamente entendible cuando llegas a un episodio en el que la misma Rin también lo dice, ¿no? Ahora entiendo por qué las separó de mi lado, ¿no? Él las empieza a preparar en el camino, así como su padre lo preparó a él. Obviamente la preparación es distinta, obviamente el pensamiento también es distinto, porque las experiencias que vivió Sesshomaru ya son diferentes a las que vivió Taisho, pero las va formando, ¿no? Digo, tenemos otras circunstancias periféricas, que son el caso de Zero, Kirimaru y todo eso, que se movieron quizá a lo mejor el plan original, no sé, pero que sin embargo ayudaron mucho a que las niñas se desarrollaran, ¿no? Él mismo empezó a trabajar su madurez emocional, porque él, ¿cómo decirlo? En Inuyasha, él llegó a completar un desarrollo gracias a Rin, en el que, él completa su desarrollo gracias a Rin,
y se convierte en alguien que ha superado a su padre, y el mismo Totosai lo menciona en alguno de los episodios. Pero en Hanyo no Yashahime se nota más su vulnerabilidad emocional. Me acuerdo mucho de ese episodio 23, ¿no? Que mencionas tú también, en el que Rin, Setsuna mata a Rin, él la ve sufrir, trata de revivir a Zero en su desesperación. Nunca había visto yo ese semblante de Sesshomaru, y no necesitó gran cosa para demostrar lo quebrado que estaba. Cuando él dice, es que no sabía de qué otra forma hacerlo, o sea, el tono incluso de su voz, el trabajo que hace Aiken Narita es buenísimo, porque si bien no lo hace así con la voz quebrada ni nada, pero sí lo entiendes, lo hace con un tono que no es el tono del Sesshomaru que tú normalmente conoces. Y cuando entiende que Rin está sufriendo y que lo mejor ya es terminar con ese sufrimiento para ella, que es cuando decide enfrentar a Zero ya y matarla, que Kirinmaru le dice, hermana, esto ya no es un juego. Esa parte, esa transición del tratar de salvar a la persona que ama y después entender también su dolor y decir y querer acabar con su sufrimiento, esa parte demuestra un Sesshomaru que realmente está muy preocupado, muy involucrado y sumamente comprometido con su familia. Entonces, los guiños que tiene tanto con Towako como con Setsuna son bastante adecuados en lo que a mí respecta. Con Setsuna estuvo haciendo un poco de educación a distancia, estuvo pendiente de ella, y cuando Towa regresa a la era Sengoku, es el primero que está ahí. Digo, nunca se me va a olvidar ese detalle, porque cuando entran al árbol a donde está el Triquio, él llega mientras Triquio les está dando el mensaje. Entonces, la paternidad de Sesshomaru para mí es justa para él, es justa como un personaje como él. No sé, a mí me gusta mucho la forma en que ha demostrado el amor hacia su esposa y hacia sus hijas. Y si bien yo no espero algo más emotivo para cuando se puedan volver a reencontrar y cumplan su promesa, sí creo que nos va a dar algo bonito, muy a los Sesshomaru. Ok, bueno, yo creo que muchas partes del fandom también aprecian a ambos padres como tal. Cada uno tiene su estilo, ¿no? Pero también creo que hay que entender que hay distintos tipos de padre. O sea, no hay una figura de padre que tenga que ser universal, ¿no? No es como que el padre tiene que ser cariñoso, súper buena onda, juvenil, o ser un señor así abierto a las posibilidades. Pero también puede ser un señor que puede ser serio, pero que sí te quiera, ¿no? Que no demuestre tanto afecto, pero con sus acciones sepas que te ama, ¿no? Y también hay padres que son unos malvados, despreocupados, que te dejan puras pruebas, y pese a que te destruyen la familia, regresan para decirle a la malvada que está bien ser así, ¿no? Y ahora vamos a hablar de Inu no Taisho, ¿no? El padre de la vida, ¿no? El mejor padre de todos. Yo sobre Taisho, obviamente esto es una bromita, ¿no? Siento que era un padre que dejó muchas pruebas tal vez, pero en serio, creo que el señor, de algunas maneras, en lo que se nos ha mostrado al menos, tiene algunos pensamientos errados. No creo yo que las enseñanzas que dejó a través de sus espadas estén mal, pero sí creo que la participación, al menos en todo el arco de Zero, es muy controversial, por decirlo menos, ¿no? Porque yo te acepto que Taisho haya dejado pruebas tipo, ¿no? La Tesaiga y la Tenseiga, ¿no? Justamente como para enseñarle al hijo mayor a apreciar la vida, ¿no? Y al otro a hacerle un protector, que no piense egoístamente solo en él, ¿no? Ya, eso te lo compro. Pero no es posible que Taisho vuelva y acepte las maldades de Zero. Pese a que destruyó e indirectamente también perjudicó a la familia de Inuyasha, ¿no? O sea, eso sí me parece bien curioso. Es contradictorio, de hecho. Sí, en el caso de Taisho, siento que es la versión del padre ausente, ¿no? Porque obviamente murió, ¿no?
y también es ese padre ausente que le dejaba retos a los pequeños, ¿no? Que le dejaba reto a sus niños. Porque hay padres así. Yo conocí, el padre de mi mejor amigo paraba dejándole pruebas a cada rato, ¿no? Y muchas veces mi amigo no era muy feliz porque no lograba cumplir esas pruebas y pues le iba mal. Creo que Taisho es ese tipo de padre, ¿no? ¿A ti qué opinión de padre te merece Inu no Taisho? Lo que pasa es que, por ejemplo, de inicio cuando tú ves Inuyasha, solamente escuchas sobre Inu no Taisho, que era un gran Daiokai, que era un hombre muy fuerte, un guerrero temible, etc, etc, ¿no? Era una figura bastante importante. Bien, tienes a Sesshomaru queriendo seguir su propio camino para superar a su padre, inclusive al mismo Inuyasha. Entonces, de pronto, en lo personal y de inicio, sí yo tenía una imagen de Inu no Taisho como esa del guerrero honorable, del guerrero que daría todo por su familia. Vamos, como su nombre lo dice, un general perro muy japonés. Digo, dada la época en la que está situada la serie, es muy característico de esa época. Y cuando viene lo de la espada conquistadora, la película de la espada conquistadora, y aparece y les habla con sus hijos, ¿no? Y les dice que ya no tiene nada más que enseñarles. O sea, a mí me gustaba mucho esa imagen porque te dejaba la imaginación muchas cosas y te mostraba una imagen digna, ¿no? A lo mejor de un padre ausente sí, pero alguien digno. La prueba que le dejas de Shomaru y a Inuyasha me parece algo bastante interesante, bastante bueno, porque justamente él se da cuenta de que a sus hijos, sobre todo con Sesshomaru, de lo que le hace falta a su hijo. Igualmente cuando lo cuestiona, ¿no? ¿Tienes algo que proteger? Y él le responde que no. O sea, ya no le vuelve a decir nada, pero Tenseiga se convierte justamente en la... ¿cómo se llama? En la prueba de que a Sesshomaru le faltaba algo para completar su camino y convertirse en un Daiokai, ¿no? Lo mismo pasa con Inuyasha, ¿no? Lo acabas de mencionar. Le deja a Tessaiga, pero para usar a Tessaiga tiene que dejar de lado su egoísmo y tiene que entender que es una espada protectora, ¿no? La otra salva vidas y esta es protectora. Pero la forma en la que lo manejan aquí en Hanyo no Yashahime sí me descolocó un poco, porque de pronto de esa imagen digna del soldado, del guerrero, del samurái, de pronto te ponen a un Taisho que le dice a alguien que acaba de hacerle un daño tremendo a la familia de su hijo mayor. O sea, tremendo, y cuando digo tremendo es tremendo, a la que le dice que no pasa nada porque está bien ser así. Y yo me quedo, esperen, ¿qué? ¿Dónde está la consecuencia, no? Entiendo que puede ser el Taisho que existe solamente en la mente de Zero, ¿no? Pero sí es como que no, estoy todavía no sé cómo referirme a este Inu no Taisho, ¿no? A este tipo de papá completamente despreocupado. A veces creo que sí terminó siendo un papá muy a la Rumiko, digo, haciendo referencia a otros personajes de sus otras series. No les llega al nivel del papá de Ranma, pero de pronto me quedé pensando en eso y sí, como que me descoloca un poco esa parte, porque yo tenía una imagen muy distinta de Inu no Taisho, ¿no? Y de pronto me lo pintan así como un papá despreocupado, que le puede justificar el daño, ¿no? Que le ha hecho una persona a su familia. Es como que, ay, es que no sé qué pensar. No tiene sentido. O sea, pero ¿sabes qué es lo peor? No sé si te ha pasado a ti, no sé si lo has visto en otro caso. A veces sí hay padres que justifican el daño que les hacen otras personas a sus hijos, ¿no? Entonces, no es tan descabellado también aceptarlo de Taisho, ¿no? Pero en este caso sí. Por eso creo que el meme de está bien ser así fue tan popular, ¿no? Porque sí. da risa, ¿no? Bueno,
No sé si quieres agregar algo sobre el poderoso jefe Inu no Taisho o pasamos al siguiente papi. No, es que realmente no, ya yo, sobre Inu no Taisho, como todavía no termino de aterrizar, no tengo más que decir. Si quieres, vamos a hablar con el siguiente papá. Sí, vamos con el siguiente papi, que a decir verdad planteaba un problema que creo que es muy habitual en el mundo del anime. Vamos a hablar de Miroku, ¿no? Miroku como padre y Miroku antes de ser padre son dos cosas bien distintas, ¿no? Y uno como que se preguntaba qué pasaría cuando Miroku fuera padre, porque te acuerdas, pues Miroku era un personaje así, tipo gag cómico, que siempre iba detrás de todas las chicas, ¿no? Así como Brook de Pokémon, ¿no? Que siempre paraba enamoradizo por allí. Y bueno, conoce a Sango y se casan y tienen sus 3 hijos. Aquí, por ejemplo, el problema que te digo en Yoshihime era el tema con Hisui, ¿no? Era la clásica de el padre está haciendo algo y el niño no está de acuerdo con eso porque deja a su mamá sola, ¿no? Clásico en el anime. Lo hemos visto en Naruto con Boruto, lo veo yo en Major con Goro y su papá, y luego Goro cuando es papá con sus hijos. Es como que siempre juzgan al padre. ¿Qué está haciendo mi padre? ¿Por qué deja desatendida a la familia? ¿No? Pero curiosamente siento que Miroku, si bien es cierto que al inicio como que lo muestran que está concentrado con eso, lo muestran como que es esquivo a su familia, o su mismo entrenamiento. Luego cuando vuelve la segunda temporada Hisui y tiene ese capítulo con Setsuna, ¿te acuerdas? Cuando la visten a Setsuna bien bonita con un kimono. Vemos que Miroku educó muy bien a Hisui, ¿no? Y le daba clasecitas. Y a mí me gustó mucho ver eso. Y más porque Hisui se veía como Miroku chiquito. Entonces fue como que esa parte de la vida de Miroku, que recordamos que Miroku tuvo una infancia triste, ¿no? Que él sí le pudo brindar a su hijo eso, ¿no? Que Hisui es un muchacho bien educadito, tranquilo, sereno, gracias a Sango y también gracias a Miroku, ¿no? Porque siempre se habló como que Sango educó solo a Hisui, pero ahí yo vi que Miroku era un padre importante y que le dejó mucha sabiduría a su hijo, porque cuando Hisui habla con Setsuna, se nota la educación que Miroku le dio y se nota que quiso inculcarle lo bueno, ¿no? lo bueno de él, ¿no? Y a mí me encantó esa faceta de Miroku como padre que se mostró en el anime, ¿no? No sé a ti qué te pareció Miroku en ese aspecto. Fíjate que en ese sentido Miroku cumple con un patrón que se ha visto también en otros animes, digo, lo acabas de mencionar. O sea, tú puedes esperar muchas cosas de Miroku que menos que sea un buen papá. Sin embargo, rompe con esa imagen y realmente te das cuenta que crió a sus hijos de una forma muy, muy bonita, ¿no? O sea, fue el más presente de todos los papás, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque estuvo ahí y digo, incluso hasta se ven imágenes de él, ¿no? Ayudándole a Sango con los niños. Entonces, Miroku transmitió probablemente esa carencia o esa, ¿cómo decirlo? Tú sabes que hay papás en el anime y no solo en el anime, también en otras historias de ficción en las que y también puede haber en la vida real, en las que tú tienes una infancia difícil o incluso te tocan padres complicados, ¿no? Y tú en tu formación, en tu desarrollo, al llegar a convertirte en padre, buscas no perpetuar ese círculo, sino todo lo contrario, ¿no? Sanar todo ese pasado difícil a través de tu crianza, ¿no? Y yo siento que en el caso de Miroku tuvo mucho que ver eso. La infancia difícil que le toca vivir, la compañía de Sango, porque también Sango es como una especie de regulador para Miroku. Digo, son de personalidades completamente distintas y por muy poco serio que pueda parecer Miroku de inicio, cuando arranca la serie, el mismo proceso lo va madurando y su madurez la demuestra de una forma muchísimo más clara
al momento de que tú evalúes la crianza de sus hijos, que digo, evaluar se me hace como que una palabra un poquito fuerte, no encuentro otra para expresar lo que quiero decir, pero cuando tú ves el estilo de crianza de Miroku a través de Hisui, inclusive a través de sus hijas, ¿no? De Kino y de Gyokto, a mí me sorprendió y me dio mucho gusto porque a final de cuentas él y Tango lograron una familia muy bonita, estable, feliz, independientemente de pues otros acontecimientos que tuvieron que ver con toda la historia y que involucran a los demás personajes, pero siempre, o sea, mantuvieron ese lazo fuerte y sus hijos, o sea, tú no vas a ver a Hisui, a Gyokto o a Kinu quejarse de sus padres o hablar mal de sus padres, como alguna vez un adolescente Inuyasha llegó a hablar, no a hablar muy mal, pero sí a quejarse de su papá, ¿no? O un Sesshomaru cuestionar al Inu no Taisho. Entonces creo que me atrevería a decir que en el universo de Yashahime, una de las paternidades más sanas es la de Miroku. Oye, pero Eva, también es cierto que como que olvidé, me concentré mucho en Hisui, pero también le inculcó tal vez algunas cositas, las negativas a sus gemelas, ¿no? O sea, las negativas entre comillas, ¿no? Pero sí, la picardía, la viveza, el aprovecharse, todo eso le fue a sus gemelitas, ¿no? Las gemelitas le salieron tremendas. Pero fíjate que con todo y eso, o sea, las gemelas son muy conscientes, o sea, Ajá. Es como, ¿cómo decirlo? Es como parte de una característica que tenía Miroku, que obviamente a alguien se la tenía que transmitir, y en este caso fueron las gemelas, no Hisui, afortunadamente no tanto Hisui, pero las gemelas al ser chicas como que tienden a mostrarlo de manera un poquito más prudente, ¿no? Digo, también no me parece pues descabellada la idea, ¿no? De que en este caso hayan sido las chicas las que heredaran ese lado no tan, ¿cómo decirlo? No, es que no es esa palabra, no tan serio de Miroku. Entonces, porque Miroku, pues al final de cuentas, si bien es cierto que era mañosón, estafador, vividor y todo, ¿no? También tenía un lado sabio, porque era un monje, ¿no? Y todo eso. Entonces, es como que... ¿no? Oye, ahora que lo pienso, Brooke también tiene la misma voz de Miroku, ¿no? En español latino sí, es Gabriel Gama. O sea, Gabriel Gama era el mujeriego de los animes, así tal cual. Mira tú, le daba muy buena a cada uno de los personajes, ¿no? O sea, a mí me daba risa. Ahí sí me hacía mucha gracia. Y sí lo considero buena, que tiene buenas actuaciones. También como Io, por más que Io no era, o yo, de Shaman King no era, pues, mujeriego. ¿Cómo sea? Vamos al siguiente papá, porque vamos con el otro tipo de papá. O sea, ya pasamos del padre cariñoso y protector al padre serio, con los desafíos y que también es protector, ¿no? Y pasamos al padre entre despreocupado y que justifica a los demás que te hacen daño. Pasamos al padre que te hereda las cosas buenas por un lado y las cosas malas por el otro, pero que aún así te enseña cosas positivas, que es Miroku. Y vamos con el otro padre, el padre que no consigue que su hija lo adore, ¿no? El padre que a veces parece que da todo, pero no recibe nada, ¿no? Kirimaru. De verdad que Kirimaru se me hace como esos señores que hacen de todo como para que su hija les haga caso y ella no les da bola. Sobre todo con Rion, caray. O sea, no, a veces dicen pues como que Riku es como su hijo, pero vamos a centrarnos en el lado biológico del asunto, porque si Riku fuera su hijo, pues Riku también lo apuñaló, ¿no? Entonces es como que Kirimaru no ha tenido mucha suerte con su familia, ¿no? ¿No? Entonces, yo siento que así como vendieron la serie, el único error de Kirimaru es no aceptar la muerte de su hija por su culpa.
nada más. Porque creo que en el fondo sus intenciones con Rion eran muy buenas, ¿no? Era hacerla conocer la grandeza del mundo, ¿no? Llevarla a pasear por todos lados, que conozca lo genial que era el mundo, llegar a nuevos horizontes, llegar a conocer más. No me parecía algo malo, en realidad, ¿no? Y ahora Rion lo odia, lo desprecia. Y me da mucha pena porque en el último capítulo incluso Kirimaru le ayuda como que a revivir entre comillas, a que pueda seguir de pie. Y lo primero que hace Rion es seguir su camino para matarlo, ¿no? Entonces, sí, me da un poco de pena. Me da un poco de pena el caso de Kirimaru. Pero, no sé, ¿a ti te parece un mal o buen padre? Realmente de Kirimaru no se nos ha dicho mucho. Y por lo poco que hay, por las pocas escenas en las que Rion ha hablado sobre su padre, no me parece que haya sido un mal padre. Tal vez su estilo de crianza era, no puedo decir sobreprotector, pero sí era del tipo del que quería tener a su hija y llevarla y mostrarle el mundo y que viviera distintos tipos de experiencia independientemente de su edad, ¿no? A lo mejor no le daba mucha importancia a la cuestión de la edad, sino a la cuestión emocional. Y te digo esto porque cuando se enfrenta con Ino no Taisho y el Taisho lo regaña y le dice que no debe de llevar a un niño al campo de batalla, el mismo Kirimaru se molesta, ¿no? Porque tal vez desde su perspectiva como padre eso no es para alguien como Taisho, de la formación que tiene Taisho, no es algo sano. Y tú podrás decir si es cierto, ¿no? O sea, ¿qué hace un niño en el campo de batalla? No es un lugar para que alguien tan pequeño y que tenga que ver escenas tan fuertes, no es un espacio en el que tenga que estar. Sin embargo, yo siento que el asunto con Rion, y yo creo que ahí a lo mejor no vamos a coincidir mucho, o sea, yo siento que Rion está buscando como que hacer que su padre entienda que ya es momento de dejarla ir. No, igual me estoy viéndolo desde una perspectiva muy positiva, pero ¿cómo se llama? No me parece ni que Kirimaru sea un mal padre, ni que Rion sea una mala hija. Simple y sencillamente lo digo porque cuando Rion habla con las niñas, ella le dice que para ella ya, o sea, ella ya lo que quiere es irse, ¿no? Pero Kirimaru no la deja. O sea, tú lo acabas de mencionar, quizá el error de Kirimaru es no soltar. Pero de ese tipo de padres hay muchos padres en el mundo, y en el mundo ficticio y en el no ficticio también. Padres que se niegan a dejar ir a sus hijos, no solo físicamente, también espiritualmente. Padres que se niegan a que sus hijos crezcan o que se separen de ellos. Entonces, yo creo que Kirimaru la muerte de Rion lo perdió un poco, ¿no? Sí, ¿no? La muerte de Rion lo pierde un poco, y encima el no poder llegar al nivel del Ino no Taisho, entonces ahí como que él empieza ya a perderse a sí mismo de una forma no tan sana, por llamarlo por utilizar algún adjetivo. Entonces no creo que sea un mal padre, tampoco creo que Rion sea una mala hija, pero sí creo que, ¿cómo se llama? Tienen una relación un tanto complicada. O sea, necesitaría ver un poquito más sobre la relación y sobre el pasado de Kirimaru, ¿no? O sea, del por qué tanta obsesión con esto, con mantener a Rion viva. O sea, ¿cuál es el objetivo de mantener a tu hija viva si la has visto, si has visto sus sueños y si sabes que ella ya no, lo que quiere ya es que la liberes? Entonces, esa parte necesito que la aclaren para poder decirte ahora sí, con todas sus letras, creo que es un buen padre o creo que es un mal padre. Esa parte a mí no me queda clara. Bueno, entonces yo no sé si lo van a explorar, Eva. Lo único que creo es que es un padre, así como en la vida real, un padre o una persona que pierde a su ser amado y no lo acepta, ¿no?
Ujú. y no lo puede aceptar. Y es que, además, como dices tú, con lo del Taisho, siento que Kirimaru lo que más le dolió es que se cumplió lo que dijo Taisho, ¿no? Ujú. No Ujú. lleves a la niña al campo de batalla. Y justamente se le muere su niña en el campo de batalla, Campo de batalla. ¿no? Ujú. Y obviamente tienes razón en el sentido, ¿por qué llevaría a un infante al campo de batalla? O sea, no es un lugar apropiado para eso. Entonces, es como que el orgullo de Taisho, perdón, el orgullo de Kirinmaru quedó dañado por todos, ¿no? O sea, la hija murió, Zero le dijo que no era un buen lugar para llevar a una niña, Taisho le dijo lo mismo, y en todas las ocasiones Kirimaru quedó mal, ¿no? Entonces, Ujú. yo sí siento que le dolió, ¿no? Y yo todo esto lo veo como un padre que pues siempre quiso ser la imagen que más admire su hija, ¿no? Ser lo más Ujú. grande para su hija, Ujú. pero las cosas se dieron de tal forma que no pudo ser así. Y es más, yo estoy creyendo que la quiere llevar al futuro para que vea, papi lo logró, papi llegó al lugar, ¿no? Papi trascendió, llegó a ser el yokai máximo, ¿no? Ah, ajá. Mira, Ujú. me rió, mira, logré destruir y salvar el mundo. Creo que eso es lo que quiere probarle, ¿no? A su hijo. Porque tal vez Ujú. por eso quiere tenerla viva, para contarle sus hazañas, ¿no? Creo que ese es el problema. También, a veces hay padres que quieren lucir tan geniales con sus hijos que en vez de lucir bien, terminan Terminan espantándolos, mal. ¿no? Terminan creando rechazo, ¿no? Igual me da un poco de pena. Me da un poco de pena, la verdad. Es que al final de cuentas, y es curioso esto, son yokais, ¿no? Ujú. Y como dijo Zero, son yokais extraños, porque Ujú. tienen movidas sospechosas, ¿no? Ujú. Tienen, para un humano, ¿no? Tienen ciertas movidas que tienen su propia psicología, ¿no? Así, de personaje. No es que no tengan problemas, ¿no? Tienen bastantes problemas, como mencionaba, tiene sus problemitas esa relación. Pero a ver Ujú. si para el final de la serie se mueren juntos y arreglan sus diferencias. Es que Eh, fíjate que nos los plantean. Esa parte como que a mí también me hace mucho ruido porque nos los plantean como yokais extranjeros. O sea, Kirinmaru se la pasaba viajando por el mundo con Rion. Después aparecen en un barco y la misma Zero lo menciona. O sea, ellos llegan a una isla pequeña como Japón, encuentra a alguien más fuerte que él, porque al parecer hasta ese momento no había encontrado un rival que cubriera sus expectativas. Llega, se topa con Taisho y entonces el Taisho le termina de, ¿cómo decirlo? No le termina, sino que llega como que a moverle el mundo, ¿no? A moverle todo lo que él ya conocía y de pronto él en su, no sé si llamarlo necedad, pero sí en su afán de demostrarle que la forma en la que hace las cosas también es válida, o sea, termina pasando todo lo contrario, que es lo que mencionas, ¿no? O sea, no le puede comprobar a Taisho que llevar a su hija al campo de batalla le funciona o que hacer las cosas como las está haciendo realmente le ha funcionado. Entonces, esa parte a Kirinmaru le hirió el orgullo. Y encima, perdón, y encima, que se le muere su hija, que su hija o sea, que su hija lo rechaza y se niega a permanecer en este mundo, es como que al pobre de Kirinmaru lo dejan sin armas. Y otra cosa que me llama mucho la atención y que en esto sí te coincido totalmente contigo, yo creo que Kirinmaru también quiere lucirse con su hija. O sea, como mamá, yo te puedo decir, ¿no? A mí me gustaría que mi hijo viera lo mejor de mí, ¿no? Desgraciadamente eso es imposible, ¿no? Somos humanos y tenemos momentos. Entonces, yo creo que Rion sabe y Rion no necesita que su papá le demuestre quién es, porque ella ya lo sabe. Pero lo que ella quiere que su papá entienda es eso, que ella ya sabe cuán grande es Kirinmaru. Me acuerdo mucho de la escena en la que Toba ve a Kuro y le dice, Kirinmaru, ¿quieres comprobar lo fuerte que se ha vuelto tu papá? Y Rion así como que, ay,
¿no? Y, por ejemplo, el capítulo anterior, ¿no? Cuando le da a Haku y le dice, no crees que te lo voy a agradecer. O sea, Rion ya no encuentra la manera de mandarle el mensaje a su padre. Eso es lo que yo percibo. Claro. O sea, tú también, como hijo, dices, espera, o sea, entiéndeme, ya estoy cansada, ya no quiero. O sea, te quiero, eres mi papá, te adoro, pero ya, o sea, digo, yo, hablando en lo personal, yo tengo una relación un poco complicada con mi mamá, ¿no? Y pasé por algo así, por eso trato de... Pareciera que defiendo a Rion. Bueno, sí, de hecho sí la estoy defendiendo hasta cierto punto. Defiendes a Rion. Estoy defendiendo a Rion porque la entiendo. O sea, en mi relación personal con mi madre, o sea, yo también tuve un punto en el que ya basta, no te quiero cerca. O sea, eres mi mamá, yo te quiero y entiendo muchas de las cosas que hiciste, pero a mí a mí déjame ya, o sea, yo ya llegué a un punto en el que yo ya estoy bien así, tú con lo tuyo, yo con lo mío y estamos felices. Entonces, por esa razón yo entiendo a Rion hasta cierto punto. Yo creo que Rion ya o sea, ella ya quiere ser libre y ya no haya la forma de decirle a su papá, déjame ir. Pero Kirinmaru sigue aferrado porque probablemente siente que le falló, ¿no? O sea, creo quizás de todos los papás, y ahorita escuchándote lo que dices, todos los papás que mencionamos, el papá más terrenal, no sé tú cómo lo veas, pero para mí, de todos, o sea, así como que en conclusión, Kirinmaru es el papá más terrenal de todos los papás del mundo de Yashahime. Discrepo con respeto de tu opinión errada. No, mentira. Okay. Nada, estoy bromeando. Tiene que haber algo de bromas aquí. Bueno, sabes que al final de cuentas me parece que la serie te da muchos tipos de padres, ¿no? Te da muchos tipos de padres, como para que los fans puedan encontrar al que más se parece a su experiencia, ¿verdad? Uh-huh. Y eso sí me agrada, ¿no? Eso sí me agrada. Y no hemos hablado del mejor padre de todos, Mayonaka. Ni sabía que era su hijo el chico que iba ahí el ninja que traicionó a Setsuna, ¿te acuerdas? Ajá. El exterminador ese, Mayonaka era su hijo y todo. Me dio risa porque era como, al parecer soy su padre. ¿No? Eso sí me dio risa el diálogo, ¿no? Porque al parecer soy su padre, le parece que estaba embarazada la muchacha. Uh-huh. Bueno, creo que hay muchos padres, ¿no? No hemos hablado de Naraku porque obviamente no era un buen padre. Además eran como que sus extensiones. Sí, no eran sus hijos directamente. Sí. No hemos podido explorar, por ejemplo, a Koga como padre porque pues no se le menciona para nada su faceta uh-huh. de padrastro con Moroha. Y tal vez si por ahí hay otro padre, pues no es un padre así que tenga la relevancia, ¿no? De que podamos despacharnos así. Pero creo que hay padres ahí. Me gustaría saber abajo en los comentarios, muchachos, cuál es el padre como que más se asemeja al que ustedes tienen, ¿no? En mi caso sería Inu no Taisho, obviamente, literal. Es más, se parece bastante a mi padre biológico a Inu no Taisho, ¿no? Y si hablamos de mi figura paterna, que viene a ser mi sensei, creo que vendría a ser algo así como una mezcla entre Seishomaru e Inuyasha, porque mi profe sí es bien cariñoso como Inuyasha, pero mi profe sí era como Seishomaru así en su severidad, ¿no? Uh-huh. En sus retos que me dejaba constantemente. En tu caso, Eva, tu madre, tu padre, cualquiera, el que más se asemeje con alguno de la serie. Pues yo no tengo papá. Bueno, sí sé que anda por ahí en algún lado. La única figura paterna que tuve fue mi abuelo. Mi abuelo era más como un Inuyasha. Era una persona muy, muy amable, la verdad. Tengo muy buenos recuerdos de mi abuelo. Con mi mamá la cuestión era un poquito más como Kirinmaru. Entonces, sí, como que de pronto veo reflejadas, no en uno en específico, sino en varios, porque también mi mamá tiene su lado muy Taisho. Pero creo que a final de cuentas sí tienes mucha razón en lo que mencionas. Siempre buscamos
como que en mi caso, el papá, ¿no? Es reflejar un poquito lo que te gustaría haber tenido o lo que tuviste en en un personaje ficticio, lo que hubieras querido tener o lo que pudieras haber tenido en tu vida real, ¿no? En mi caso, por ejemplo, si yo hubiera tenido un papá, si me hubiera dado la oportunidad de tener un papá, a mí me habría gustado un papá como Sesshomaru. A mí me habría gustado un papá como Sesshomaru. O sea, vas a decir, estás loca, te gustan los papás estrictos y témpanos de hielo, pero no, o sea, yo hubiera preferido un papá que me lo demostrara con hechos y con acciones y no tanto con palabras. Entonces, si hubiera tenido esa oportunidad, yo creo que sí me habría gustado un papá como Sesshomaru. Ya veo, muy bien. Abajo en los comentarios no se olviden dejar eso. Y pues si les gustó este podcast, gracias Eva por estar aquí, Si les gustó este podcast, espero que pues lo compartan si quieren, opinan. Y pues a ver si la semana entrante tenemos a otro miembro por aquí. Eva, ¿te gustó hablar así de la serie? Sí, creo que es padre porque sí, puedes hablar desde otras perspectivas, puedes ver otras formas, la puedes analizar no solo como la serie que a ti te gusta, sino desde tu punto más personal, más familiar, más desde el fondo del corazón. A mí me gustó mucho y gracias por invitarme al podcast. Fue muy divertido y la verdad sí es bonito hablar así de lo que te gusta. Claro que sí. Bueno, la próxima vamos a hablar de fanfics eróticos. Así que prepárense. Vamos a dar nuestras recomendaciones. Ok. ¿Cuál fanfic de Inuyasha y Kagome es el mejorcito, así como es smooth? ¿Cuál de Sesshomaru Rin es el más recomendado? Así, poquito a poquito. Botando las cosas. No, bueno. Vamos a tener más temitas y otros podcasts. Abajo también en los comentarios díganme alguna temática que quieran hacer. Cualquiera la podemos hablar acá tranquilamente. Y de ahí vemos si invitamos a alguien. Háblenos qué más quieren, de qué podremos hablar. Del amor de Riku con Towa, que le gusta a Eva. Y es una super fan de ese ship. Entonces podríamos hablar horas sobre él. También podríamos hablar sobre el Kikyo por Naraku, ¿no? Uno de los mejores ships en toda la historia y más sanos además, ¿no? Y podríamos hablar de otras cosas más. No, digan su tema, el que quisieran que hablemos, así tipo como que los padres. Tal vez podemos hacer uno de las madres, quién sabe. Pero ya pues, abajo lo ponen. Bueno, Eva, no sé si quiere decirle algo a los subs. Aprovecha, tienes 2 segundos. 1, no, mentira. No, muchas gracias. Y ojalá puedan sugerir más temas. Es bonito hablar así de la serie que nos gusta. Entonces, que sugieran. Vale. Bueno, entonces nos estaremos viendo en la siguiente. Además, también comenten si les gustó que Eva participe en el podcast. Te funan, ¿no? Dicen, no, que... no Está creo. Bien, lo aceptaré. No creo. Bueno, nos vemos, Eva Rion. Que estés bien. Nos vemos, senpai, cuídate. Cuídense mucho. Bye bye.